Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de química. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen definido. No son comprensibles y son densos. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda. Primero nos dice, en ellos predominan las fuerzas de repulsión entre sus partículas. Esto es incorrecto, porque en un sólido predominan las fuerzas de atracción entre sus partículas. Luego nos dice, si son amorfos, significa que no tienen forma, presentan ordenamiento de corto alcance. Esto es verdadero, porque en un sólido amorfo, el ordenamiento de sus partículas no se manifiesta a lo largo de toda su estructura, sino en partes, que quiere decir que presentan ordenamientos estructurales de corto alcance. Entonces, esto es verdadero. La primera información era incorrecta. Luego nos dice, los cristalinos presentan punto de fusión definido. Esto sí es verdadero, porque en un sólido cristalino sus partículas presentan ordenamientos estructurales de largo alcance, razón por la cual presentan puntos de fusión definido. Verdadero. La secuencia correcta será falso, verdadero, verdadero. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Tanto en la vida cotidiana como en la naturaleza, las sustancias químicas no suelen encontrarse en forma libre, sino unidas a otras con las cuales forman mezclas o sistemas dispersos. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda. Nos dice, se clasifican según el tamaño de las partículas de la fase dispersante. Esto es incorrecto, porque la clasificación de los sistemas dispersos se basa en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones. Esto es incorrecto. Luego nos dice, los coloides son considerados dispersiones homogéneas. Esto también es incorrecto. ¿Por qué? Porque los coloides son dispersiones heterogéneas, porque su composición, apariencia y propiedades no son uniformes, es decir, que son variadas. Algunos ejemplos son la neblina, la pintura, el humo, etc. Entonces es incorrecto. La última proposición, en las suspensiones, la fase dispersa se separa por sedimentación. Esto sí es verdadero. ¿Por qué? Porque en las suspensiones, las partículas dispersas, al tener poco o nada o ninguna afinidad con el medio dispersante y al ser afectadas por la acción de la gravedad, se separan por sedimentación o filtración. Quiere decir que la secuencia correcta en este caso será falso, falso, verdadero. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El sulfato de sodio, que tiene esta fórmula de aquí, Na2SO4, es una sal soluble en agua y es utilizado en la elaboración de celulosa, vidrio y plástico. Luego nos dice, si se prepara una solución con 42,6 gramos de esta sal y se disuelve con agua hasta formar 2000 mililitros de solución, determinar la molaridad y normalidad respectivamente para esta solución. Y nos dan como datos, aquí tenemos los molgramos de toda esta sustancia, que es 142. Primero, vamos a calcular la molaridad. La molaridad es una fórmula que es los moles entre el volumen. Y aquí, en este caso, será los moles de la sal entre el volumen de la solución en litros. Aquí, primero, los moles, en este caso será 42,6 gramos. Lo colocamos acá, porque en este caso va a ser, aquí vemos, en este caso va a ser lo siguiente, es 42,6 gramos por un mol entre 142 gramos. Aquí está un poco pequeño, pero vamos a aclararlo. Aquí es 42,6 gramos por un mol
y aquí es entre 142 gramos. Este dato de 142 está aquí y este dato de 42,6 gramos está aquí. Cuando se multipliquen los gramos se va a eliminar. Eso es importante y nos va a quedar en mol. Luego, en la parte de abajo tiene que estar el volumen en litros. Vemos 2000 mililitros y aquí mililitros es 1 litro entre 1000. Y hay que operar, simplemente hay que operar todo esto de aquí. Nos va a salir 0,15 mol litros. Esa es la molaridad. Luego vamos a calcular la normalidad. Y la normalidad se calcula de la siguiente manera. Multiplicamos estas dos variables. ¿Cómo? La normalidad es, ya tenemos 0,15 por, en este caso, va a salir 2, en este caso por 2. Y simplemente vamos a operar, nos va a salir 0,30. Entonces nos pide la normalidad y, en este caso, molaridad, que es 0,15 y normalidad 0,30. 0,15 y 0,30. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los avances en electrónica y nanotecnología han permitido la aparición de una instrumentación cada vez más sofisticada, potenciando extraordinariamente la investigación electroquímica. Con respecto a la electroquímica, determine la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda. Primero, nos dice aquí, estudia los fenómenos de interacción entre la corriente eléctrica y las reacciones redox. Esto es correcto. ¿Por qué? En los procesos electroquímicos se observa la interacción entre la corriente eléctrica y las reacciones químicas redox, ya que en este caso se necesita una transferencia de electrones. La primera información es verdadera. La segunda información nos dice, los procesos electroquímicos se clasifican como electrolíticos o galvánicos. Esto también es verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que los procesos electroquímicos se clasifican en dos, en procesos electrolíticos y procesos galvánicos. Finalmente nos dice, se requiere la presencia de un electrolito y de electrodos. Esto es correcto. ¿Por qué? Un proceso electroquímico requiere la presencia de un electrolito, es decir, sal fundida o compuesto iónico en solución acuosa, y también de electrodos, es decir, cátodo y ánodo. Quiere decir que las tres informaciones son verdaderas. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La energía producida en las celdas galvánicas es utilizada, por ejemplo, en los relojes digitales, en el encendido de los automóviles y en las calculadoras. Con respecto a las celdas galvánicas, seleccione qué proposiciones son correctas. La primera proposición nos dice, producen corriente eléctrica a partir de una reacción redox no espontánea. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la reacción redox da lugar a la generación de corriente continua, pero de manera espontánea. Entonces, la primera información es incorrecta. La segunda información nos dice, los aniones del puente salino viajan hacia el ánodo de la celda manteniendo la electroneutralidad de la solución. Esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque tanto los aniones y cationes del puente salino se dirigen hacia el ánodo y cátodo respectivamente para evitar que cada semicelda se polarice, es decir, garantizar su neutralización. Finalmente, nos dice la última información, los electrones fluyen en forma espontánea por el conductor externo desde el cátodo hacia el ánodo. Esto es incorrecto, porque el movimiento de los electrones se dirige del ánodo hacia el cátodo. Significa que en este caso la primera información era incorrecta, la segunda es verdadera y la última es
incorrecta. Nos pide las informaciones verdaderas, solamente la número 2. Quiere decir que en este caso la letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.